Grecia, ese país misterioso, ya eterno, cuna de mitologías, de leyendas e historias, donde Zeus, padre de dioses y hombres, se erigía desde el Olimpo, ese Edén maravilloso, casa de divinidades, vigilante quizás sobre el destino de los hombres. Rodeado de una familia celestial como Afrodita, diosa de la belleza, de la sensualidad, unidos al hombre por un fino velo, a veces mucho más mundano que divino. Grecia, cuna de arte, de filosofía y de cultura, de escultura, que ha sobrevivido con los siglos, con los milenios, que hoy estudiamos y nos sirve de referencia sobre el libre pensamiento, sobre el inicio de esta nuestra civilización. Cuna de esta, la nuestra, que con el tiempo hemos ido olvidando, bases que crearon este libre pensamiento. Grecia, aquel lugar llamado Atenas, cual Madrid, New York o Londres de estos tiempos, en el que hace 2500 años surgió una idea de cambio, una idea que hoy toma prestado su nombre: democracia. De manera correcta o quizás equivocada, quizás manipulada. En aquella época, donde en una asamblea cualquier ciudadano podía participar del destino político, tomar decisiones y vetar leyes con las que no estuviera de acuerdo, sin representantes, solo cargos, con los que ya significaba esa palabra, sin manipulación, sin programa electoral ni mentira, sin promesas. Democracia, la llaman, el poder del pueblo. ¿Es hoy lo que tenemos? Acompáñame, vamos a charlar sobre democracia. Bienvenidos a Charlas de Rincón. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos un sábado más a Charlas de Rincón. Vamos a charlar esta semana, este sábado, sobre un tema que creo que, bueno, a la par de polémico, es evidentemente interesante, es apasionante, y más cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a leer un poco todo el avance, toda la trayectoria de lo que a día de hoy denominamos democracia. Vamos a hablar de ello, vamos a analizar, vamos a plantear preguntas para que vosotros y vosotras, en esta compañía de sábado por la noche, de manera tranquila, de manera reflexiva, podamos pensar si quizás necesitamos algo diferente. Arrancamos precisamente con un planteamiento, ¿no? Es decir, este sistema político, es decir, tiene 200 años, prácticamente 200 años desde que se empezó a utilizar, ¿no? De la mano de lo que se denominó República de Gobierno Representativo, que empezaron a utilizar países como, por ejemplo, Francia y Estados Unidos, donde el objetivo era cambiar la dinámica social, donde un rey era el que dictaba todas las normas, las leyes, sin consultar o consultando simplemente con unas figuras representativas, pero que pertenecían evidentemente pues a una élite de burgueses, y con lo cual el poder no estaba realmente, en teoría, en el pueblo, ¿no? En este tipo de nuevos gobiernos, como ocurre en Francia y en Estados Unidos, se empieza a hablar de similitudes que a día de hoy tenemos con ese concepto de democracia, ¿no? Hablamos de elecciones, incluso luego con el sufragio universal, donde se permitía poder ampliar el espectro de voto para cubrir una mayor población y que fuera más igualitaria. Se supone, evidentemente, que esto es una conquista del pueblo, ¿no? Quiero decir, el que haya elecciones, el que podamos elegir, en este caso, pues ya no un candidato, sino un partido político que represente los intereses, en este caso, pues de la ciudadanía. Antes de hablar de democracia, eso lo dejaremos al final para saber qué es la democracia, de dónde se origina y por qué quizás ahora podemos llegar a ver diferencias tangibles entre lo que se supone que es y lo que nos han dicho o lo que hemos creído que es. Y sobre todo en estos últimos años, donde parece que
las diferencias que está habiendo, la polarización política que estamos teniendo, está influyendo más para que podamos todavía percibir aún más diferencias con lo que pensábamos que podía llegar a ser una democracia. Evidentemente, con esto no digo que a día de hoy, en el año 2021, en el siglo XXI, tengamos, como es lógico, menos derechos o menos calidad de vida o bienestar que teníamos hace 200 años. Es lógico, ha habido una evolución, pero tenemos que ver y tenemos que plantear si el sistema actual sigue siendo válido o quizás hay que darle una vuelta. Todo esto bajo una opinión personal que, como siempre, pues comparto con vosotros con un único prisma, con un único objetivo, y es haceros sencillamente pensar, sencillamente reflexionar, para que podamos así tomar decisiones y saber si el camino que tenemos es correcto. Tener libertad de pensamiento, que se supone que pertenece a un Estado democrático. Como os decía, en teoría se elegía a los políticos más preparados. Esto es un poco lo que también se nos dice, ¿no? Quiero decir, la gente que llega a presidir un gobierno o en ministerios está o debería estar sobradamente preparada. Vamos a analizar también a lo largo del programa precisamente un poco la estructura interna de partidos políticos y quién realmente, que cuando empieza con esa idea de dedicarse a la política y de querer quizás hacer una carrera en ella, quiénes llegan realmente al poder, si son los más preparados o no. Vamos a ir paso a paso, ¿no? Y, como es lógico, aparecen y comienzan a aparecer con la llegada de estos partidos políticos los programas electorales. Al final, un programa electoral no deja de ser, o no dejaba de ser, evidentemente, pues un voto de confianza hacia un grupo de personas reducidas a las que se le cedía la capacidad de representar a la globalidad de ciudadanos a la hora de realizar leyes o a la hora de poder tomar las mejores decisiones que influyeran al día a día cotidiano de ese país o de ese pueblo. En todas estas, en esos inicios de gobierno representativo, en ese cambio de paradigma quizá político-social, aparece una figura importante que a mediados del siglo XVIII publica un libro, publica un documento que es el Contrato Social de Rousseau, donde en este caso Rousseau ya avisaba de algunos puntos. Avisaba de que todos deberíamos participar en las leyes. De lo contrario, no son leyes. Es decir, tenemos representantes políticos a los que cedemos la capacidad, por el volumen de personas que representan, de hacer leyes que tienen o deberían de consultar previamente a los ciudadanos para considerarse una plena quizá no democracia, pero sí libertad o representación real de los ciudadanos, y mecanismos suficientes para poder parar una ley en el caso de que a la mayoría de esos ciudadanos no les gustara, es decir, tener capacidad de veto. En teoría, de esa manera, el ciudadano tendría el poder sobre su país, sobre la representación política. A lo que Rousseau, como os decía, ya avisaba y decía, si no tenemos estos mecanismos de control, si no tenemos estos mecanismos de actuación para poder votar ya no una persona, un partido o un representante, sino incluso para poder aprobar como un accionista en una empresa, y este es un ejemplo que ponía en algunos vídeos durante esta semana, poder aprobar esas decisiones por asamblea o por votación popular para que pudieran finalmente ser llevadas a cabo. Y de lo contrario, si un político o un representante político decidía ignorar la voluntad del ciudadano y sacar adelante una ley que no gustaba, tener la capacidad y tener los mecanismos para poder pararla o para poder vetarla. Sin estos mecanismos, lo que esta persona decía, Rousseau, es que el poder, entonces, no está en los ciudadanos. Entonces el poder está en los representantes. Representantes, como os digo, que encima, más adelante,
ante el aumento de este tipo de gobiernos, de poblaciones y la cantidad de gente a la que había que representar, ya dejaron de ser importantes las figuras personales. Es decir, ya no se elegía al conocido de un pueblo que se veía o pues, se podía saber la trayectoria, la capacidad ética, sino que para poder gobernar países o para poder gobernar en parlamentos más amplios, se crean y se desarrollan los partidos, en este caso partidos de masas o partidos políticos. Como sabéis, en este caso, bueno, pues, en España, más adelante, a partir de 1978, con dos partidos principales, fundamentales, que poco a poco, pues evidentemente, se han ido anexando o añadiendo nuevos que componen el panorama político a día de hoy. Podemos ir, si queréis, también haciendo algún tipo de comparaciones en esta franja, como os digo, de prácticamente 200 años en los que tenemos ese concepto de democracia que ya para empezar, y si nos vamos antes de entrar a la parte de partidos de masas o partidos políticos, en la Constitución, por ejemplo, norteamericana, como tal, la palabra democracia no aparece, porque para sus padres fundadores, para los fundadores de ese gobierno representativo, que es como se llamaba, esa república de gobierno representativa que se llamaba en Estados Unidos, la democracia era todo lo contrario. Es decir, no garantizaba, por ejemplo, según sus opiniones, la privacidad en cuanto a bienes inmuebles o bienes de personas, y iba en contra de los intereses o de todo lo que habían aprobado en esa primera constitución, en ese formato de república representativa de gobierno. Tampoco aparece esa palabra como tal, esas referencias, en esa primera constitución o sistema político, en este caso, por ejemplo, en otro país como Francia, ¿no? Sino que, como os digo, se queda esa palabra, ¿no? Esa república de gobierno representativo. A partir de ahí, como os decía, aparecen partidos políticos, ¿no? Quiero decir, aparecen partidos políticos en las que se empiezan a clasificar a las personas por ideologías, ¿no? Esta semana, según ideologías. Es decir, si eres A, estás en A, si eres B, estás en B, y en medio prácticamente hay una guerra. Hay una guerra donde el de A tiene que estar absolutamente contrario al de B. Y ahí es donde se empieza a generar esa polarización política, esa polarización ideológica que separa a la sociedad en diferentes bandos ideológicos, creando una parte de esa sociedad que se conduce o se convierte en militancia, es decir, en personas muy identificadas con una ideología en concreta, que encima pues desempeñan papeles activos dentro de ese organigrama político, y luego pues un amplio espectro que es quizás ese lago de captación de voto donde va fluctuando, ¿no? Quiero decir, donde es esa masa a la que hay que convencer, a la que hay que embelesar y a la que hay que atraer hacia un bando o hacia otro. ¿De acuerdo? Esa es un poco la ideología donde ya no importan tanto las personas que forman parte o que son representantes, en este caso, de un gobierno, sino que importa más la ideología a la que representan. A partir de ahí, como os decía, nacen los programas electorales, y precisamente esos programas electorales son la carta de presentación para poder convencer, para poder alterar de esa gran masa indecisa la captación de voto para poder llevar hacia un lado o hacia otro. Y ahí es donde se empieza esos mensajes de polarización, donde si no estás con A, estás contra A, y si no votas a B, te va a arruinar la vida, o va a arruinar el país, o va a generar miseria o destrucción, ¿no? Mensajes evidentemente muy, muy estudiados para que la persona indecisa, cuando llega ese mensaje en una campaña política o en una propaganda electoral, no quiera ir hacia ese miedo a lo que le han dicho a nivel de miseria, y se vaya, en teoría, hacia el partido que le promete mayor seguridad. Esto a día de hoy, pues algo que estoy diciendo ahora, evidentemente lo vemos cada día en cada una de las elecciones a las que podemos llegar a participar, ¿no? Y para muestra un botón.
hace prácticamente, no llega un mes, hace apenas 3 semanas teníamos unas elecciones en nuestro país, en este caso en Cataluña, generadas en mitad de una pandemia donde en esos momentos la incidencia acumulada era elevadísima y donde se permite incluso a personas infectadas o contagiadas con el SARS-CoV-2 poder salir de sus casas, dar esa autorización para poder salir de sus casas y acudir a los colegios electorales para que pudieran votar, escudándose en la libertad de voto, ¿no? Es decir, escudándose en proteger esa libertad de voto, aunque de fondo, evidentemente de lo que se trataba era de captar ese voto que no se podía permitir que se quedara quizás en casa, ¿no? Aunque se pusiera en riesgo a parte de la sociedad. Ya es un indicativo de dónde están los intereses políticos a la hora de crear esos partidos, ¿no? Esas masas de poder. Sin embargo, y como decíamos antes, si no existen mecanismos para que aquellos que elegimos nos garanticen la ejecución de esos programas electorales, tan solo existe uno, y es que una vez elegido un candidato o un partido, si no cumple esas expectativas, poder cambiar y elegir a otro después de ese proceso o en las siguientes elecciones electorales. En este caso, en España, en teoría, cada 4 años. Es decir, si uno te engaña, siempre puedes votar al otro. Pero ¿quién te garantiza que entonces el otro va a respetar las promesas de su programa electoral y no va a hacer exactamente lo mismo que el anterior? ¿Qué es lo que ocurre si todos los partidos hicieran exactamente lo mismo? ¿Qué garantía de confianza nos darían a los ciudadanos para entonces poder elegir uno u otro? ¿Dónde está quizá la clave en los últimos años? Bajo mi punto de vista, en la radicalización de esa militancia, en convertir cada vez a más personas de esa masa indecisa, de esa masa que quizás es manipulable dentro de los programas electorales para incidir en un voto o en otro, que hemos sido absolutamente todos, o sea, nos estamos incluyendo, me estoy incluyendo yo el primero, en radicalizarla, en generar diferentes mecanismos de adoctrinamiento para que cada vez haya más en ambos lados, tanto a un otro como a otro, militantes radicales exacerbados, cuya ideología esté mucho más identificada y sea menos movible hacia el otro bando o hacia cualquiera de los siguientes partidos que están saliendo. Es decir, sencillamente, la función de un programa electoral es para captar los votos fuera de la militancia del partido contrario. Este es el sistema político que se crea en los últimos 200 años y que ha ido, evidentemente, desarrollándose en lo que ahora denominamos la mayoría de países demócratas o que decimos tener una democracia consolidada. ¿Pero es esto democracia? Ahora, en los siguientes minutos, quiero hablaros de, bajo mi punto de vista y después de leer, dónde estaba el origen de esa palabra, democracia, qué similitudes quizá hay con lo que hoy nos dicen que es una democracia y qué diferencias hay para saber si realmente tenemos una democracia. De no ser así, de no ser exactamente democracia, nos hemos creído vivir en ella, nos hemos creído todo lo que nos han dicho a lo que pertenecíamos, con lo cual deberíamos pensar si necesitamos un cambio de modelo, un cambio de sistema que nos lleve a algo más cercano a lo que en realidad pudiera o no ser la democracia. Vamos a ello. La democracia, tal y como nació hace cerca de más de 2.500 años, hace 2.500 años, en este caso en Atenas, donde el poder debía de residir en los ciudadanos. Ese era el objetivo, esa era la idea con la cual se modifica el sistema político de una ciudad que hoy podría compararse con cualquier capital
fundamental de un país desarrollado como podría ser Madrid, como podría ser Barcelona, como podría ser Nueva York o Londres, puesto que en aquel momento contaba ya, hace 2.500 años, con una población de cerca de 300.000 habitantes. Entonces se organiza, evidentemente, un sistema donde en lugar de confiar en los representantes políticos, es decir, como hacemos a día de hoy, yo confío en un partido que me represente, ellos dicen, bueno, ¿por qué tengo que confiar en un grupo reducido de personas que van a tomar decisiones que nos puedan afectar directamente al bienestar o al modo de vivir del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos? Y decidieron desconfiar, donde crean un sistema de elección, es decir, de sorteo, donde los candidatos, que evidentemente tenían que tener una serie de premisas, es decir, no tenían que tener lo que ahora denominaríamos antecedentes, tendrían que ser personas honestas, tendrían que evidentemente tener un mínimo cultural a la hora de poder ser candidatos para esa asamblea donde se juntaban y donde podían lanzar las nuevas propuestas para implementar en la ciudadanía. Como os digo, se presentaban, imaginaros, 10 candidatos. Y de esos 10 candidatos lo que se hacía era sortear a ver a quién le tocaba lo que se denominaría el cargo, ¿no? Quiero decir, la persona que iba a ostentar un cargo. Ya no estamos hablando de presidentes, no estamos hablando de representantes, aquí hablamos de cargo. Y fijaros incluso la simbología de la palabra cargo, ¿no? Es decir, que carga, evidentemente, con el peso y la responsabilidad de proponer, que era su función, proponer nuevas ideas, nuevas políticas o leyes que luego tenían que subir a la asamblea. Es decir, esa asamblea, donde era pública, donde podía acudir cualquier ciudadano dentro, evidentemente, de las directrices que existían hace 2.500 años, en este caso en Atenas, es decir, tenías que ser ateniense, tenías en aquel momento que ser hombre, unas características, pero podía participar dentro de esa asamblea cualquier ciudadano que cumpliera esas características, independientemente, por ejemplo, de su condición económica o de estatus social. Y en esa asamblea, donde podían acudir el día que tenían que decidir sobre esas cuestiones, el objetivo era debatir, era escuchar esa propuesta que había subido ese cargo para poder debatir entre ellos con la función de poder encontrar entre toda esa diferencia, entre toda esa globalidad, la mejor alternativa de las diferentes opciones que pudieran presentar en esas leyes para elegir la más adecuada para el pueblo. Es decir, el cargo político presentaba por ejemplo, una ley, y había un mecanismo para poder hacer que esa ley fuera aprobada o no fuera aprobada. Ese mecanismo era la asamblea, y esa asamblea precisamente era el pueblo. Aquí se invierte, ¿no? Quiero decir, aquí, en lugar de ser el representante político el que ejecuta todas las medidas, todas las leyes que ellos deciden sin contar con la aprobación del pueblo, aquí es todo lo contrario. Evidentemente hay cargos que se dedican a trabajar para mejorar las condiciones del pueblo y que presentan diferentes alternativas, leyes, propuestas para poder mejorar la vida, en este caso, del pueblo ateniense. Y ahí se aprobaban o no esas nuevas propuestas de ley. Evidentemente, era tal el nivel de responsabilidad que si a uno de estos cargos intentaba saltarse los protocolos o esos mecanismos de control del pueblo, podía tener unas consecuencias realmente lamentables. Ya no solamente estamos hablando de privación de libertad, sino, recordemos, estamos hace 2.500 años, podía incluso conllevar pena de muerte. Es decir, no se andaban con bromas y se tomaba muy en serio lo que era la vida política, en este caso de la ciudad de Atenas. No es casualidad que evidentemente Grecia, en aquella época dorada, alrededor del año 500 años de Cristo, tenga esa explosión, ¿no?, cultural, económica, social, de pensamiento,
de avance, de una sociedad evidentemente absolutamente en crecimiento y próspera, ¿no? Donde este concepto que ellos llamaron democracia, es decir, el poder está en el pueblo, les duró cerca de 200 años. De 200 años que, si nos damos cuenta, es prácticamente el mismo tiempo que llevan las democracias, o lo que nosotros hemos llegado a denominar democracias, en la actualidad. Por tanto, si queremos comparar con esa república de gobierno representativo o ese gobierno representativo que podemos tener a día de hoy como estructura política, cabe recordar que aquí ya no hay ni siquiera programas electorales. Es decir, en la antigua Grecia no existía la necesidad de tener un programa electoral. ¿Por qué? Porque el cargo no iba a ganarse la confianza de los ciudadanos. No tenía que convencer a nadie para ser elegido, sino que era elegido por sorteo. Algunos de ellos, evidentemente, eran elegidos directamente por la Asamblea, pero era algo mucho más neutral, donde había menos intereses y donde era quizás más difícil el poder saltarse, como os decía, esos protocolos a la hora de hacer leyes, ¿no? ¿Cuándo funciona la democracia griega? ¿O por qué quizás a día de hoy no funcionaría en nuestro sistema político? Porque esta democracia funciona si se participa. Es decir, si sacáramos una ley y nos dijeran que tenemos que aprobarlas ahora, en pleno siglo XXI, toda la población, necesitaríamos que la mayoría de la población participara de esa vida política de su país. Evidentemente tenemos una ventaja que quizás hace 2500 años evidentemente no tenían, y es la tecnología. Con la tecnología, desde casa, en un momento determinado, podríamos elegir o decidir si estamos de acuerdo o no con una posible ley que pudieran lanzar en el Parlamento. Imaginaros que nuestros representantes o cargos políticos mañana quisieran sacar una ley, por ejemplo, de ocupación, y antes de aprobarla por decreto o por votación del Parlamento, tuvieran que invitar, evidentemente, a la población, a toda la población, a votar digitalmente, en este caso, si están de acuerdo con aprobar esa ley o no. Si están de acuerdo, por ejemplo, en acercar presos etarras a las cárceles del País Vasco. ¿Qué pasaría? ¿Nos llevaríamos alguna sorpresa? ¿Tendríamos realmente el poder? ¿Participaríamos más de la vida política? ¿Habría menos corrupción? ¿Interesa entonces tener una democracia auténtica en un país donde gobiernan las élites elegidas por unos pocos? ¿Qué me decís? ¿Es para reflexionar o no es para reflexionar? Ese era el objetivo de hoy. Pero teníamos volviendo a la parte de partidos, precisamente, de quién nos gobierna y cómo nos gobierna, deberíamos entender cómo funciona un partido político por dentro. ¿Quién nos representa? ¿Cómo llegan al poder? ¿Realmente nos gobiernan los más preparados? Gente que ha dedicado una especialización en poder gestionar un país. ¿Qué éxitos les avalan? ¿Han tenido una trayectoria profesional, privada, que avale con resultados y logros la capacidad o de poner la vida de millones de personas, la economía de un país, la salud de un país en manos de una persona realmente preparada? ¿Es ese sistema correcto? Vamos a verlo. Porque precisamente en estos partidos, para poder llegar al poder, imaginaros que tú, yo o una persona joven que entra quizá con esa nobleza de la juventud, que en muchos casos reside en querer cambiar las cosas, en querer mejorar el mundo, en aportar esa vocación para poder hacer de la vida de tu pueblo mejor, entra en un sistema
que quizás no sea tan vocacional como esa persona piensa. Y probablemente entra en un sistema podrido, en un sistema denso, en un sistema establecido, donde a toda esa gente que empieza con ese impulso emocional, con esas ganas de cambiar, se da cuenta de que de esa manera quizás nunca llegue a nada. ¿Por qué? Porque para poder llegar al poder, para poder ser ese candidato, para poder ser esa persona que represente a tu partido, tu ideología y evidentemente los intereses, en teoría, de toda la población, sean de tus intereses o no, tienes que ir escalando dentro de una pirámide de poder. ¿Cómo? Obviamente generando simpatías, generando apoyos internos. ¿Y cómo generas simpatías y apoyos? Es decir, si eres demasiado contundente, si eres demasiado revolucionario, si eres demasiado utópico, ¿crees que quien tiene entonces el poder, el que tiene los apoyos, el que tiene la posibilidad de abrirte puertas, te las va a abrir? Si va en contra, precisamente, o no va totalmente a favor de sus medidas ya establecidas. Probablemente el mensaje sea, aquí se hace así. Y esa persona tenga que empezar a generar apoyos y simpatías. ¿Cómo? Continuando con el discurso de los que en ese momento tienen el poder. Ya estamos quizás cortando alas, estamos ya coaccionando ese impulso inicial de ese posible líder que en un momento determinado, de manera vocacional, sin dejarse llevar por intereses superfluos o materialistas que no fueran los de trabajar para su país, empiezan a verse ya medrados por la realidad de un sistema político que quizás, y solo quizás, deberíamos plantear el cambio. Porque además de esas simpatías y apoyos, esa persona debe empezar a generar alianzas. De empezar, en muchas ocasiones sucede, como te diría en la vida misma, esas traiciones de poder, esas traiciones de desdecirme de lo que he dicho para luego poder hacer lo contrario, ¿no? Y eso, me diréis, si no lo estamos viviendo ya con aquellos que prometieron muchas cosas y que luego nunca llegaron a ser. ¿Por qué? Quizás han cogido ya ese hábito. Quizá ese hábito de prometer y no hacer, quizá ese hábito de traicionar no viene de nuevo, no viene solo con la idea de ocupar un cargo o de ocupar ese cargo, sino que ha sido su método de supervivencia desde ese inicio en esas militancias políticas. Y da igual, de verdad, bajo mi punto de vista, no estoy señalando a unos, no estoy señalando a otros. Hice un programa hace unos días donde creo que señalaba absolutamente a todos y que si queréis podéis ver para que no quede ninguna duda de que ni soy azul, ni soy verde, ni soy amarillo, ni soy morado, ni soy negro. ¿Ok? Prometiendo favores cuando se llegue al poder. Porque al final esto es algo habitual. Oye, si tú me apoyas, cuando yo llegue al poder, no te preocupes que me acordaré de ti. Son palabras que quizás no solamente hemos visto en televisión, no solamente hemos visto en películas y series, sino que es una realidad más normal, más común de lo que muchas veces queremos llegar a pensar. ¿Pasaba entonces esto en Grecia? Parece que no. Porque no había que escalar, porque no había que mentir, no había que aliarse, no había que traicionar. Simplemente había que ser un candidato y ser elegido, en este caso en muchas ocasiones, por el azar. No tenía sentido, pues, el tener que hacer todas estas maniobras para ir escalando puestos de poder en un partido político. Por lo tanto, después de todo esto, después de toda esta amalgama de conspiraciones, de mentiras, de alianzas, de apoyos, de muchas de esas escenas de película que vivimos y vemos en diferentes plataformas y medios de comunicación, ¿quién creéis, pues, que llega al poder? ¿Llegan los más preparados? ¿Creéis que llegan los más honestos, los más nobles, los vocacionales que empezaban con la idea de cambiar el mundo? ¿O quizá llegan entonces los más viciados,
los que ya han perdido esa inocencia de querer trabajar para su pueblo, sino que su pueblo trabaje para ellos, sino que su pueblo trabaje para sus ideologías y para los intereses de su partido y evidentemente por ende personales. No, solo los mejor adaptados, solo los que mejor se han movido entre alianzas, entre promesas y mentiras, son los que finalmente llegan a esa cúspide de la pirámide para luego poder ser cara visible de elecciones, de partidos, de programas y por tanto de votos. Finalmente, y bajo mi punto de vista, son una mera máquina de generar mediocres. Y ese, bajo mi punto de vista, una nueva opinión, es la mediocridad de nuestro sistema político que hace que tengamos un acumulado prácticamente de 140.000 millones de euros defraudados, robados de las arcas públicas en los últimos años. Casi la misma cantidad de ese rescate Next Generation que nos tiene que llegar este año precisamente por el desastre de gestión que hemos tenido en este país. Imaginaros si tuviéramos la capacidad de control, la capacidad de decir no, la capacidad de decir fuera, la capacidad de decir que venga otro, o la capacidad de decir esto sí me gusta o esto no me gusta, o la capacidad de elegir realmente nosotros al más preparado. Imaginar el poder con la tecnología que tenemos, poder elegir auténticos candidatos de élite, no por ideología, sino por currículum, por trayectoria, por garantía de éxito, en el área en el que debería de ser contratado. Contratado por alguien que realmente son sus jefes, que es el pueblo que lo contrata. Y nos han convencido de todo lo contrario. Nos han convencido de que ellos son los jefes, ellos son los representantes de poder, ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que deciden y ellos son los que mandan en este sistema de poder en el que el ciudadano, no nos engañemos, no tiene ni voz ni voto. Volvemos en unos segundos. Y me queda una cosa por hablar, me queda otra cosa por comentar. Al final hemos hablado de partidos políticos, hemos hablado de cómo se genera quizás esa república de gobierno representativo. Hemos hablado del concepto primigenio de democracia, de cómo funcionó con éxito durante 200 años en esa cuna de la cultura, en esa cuna de la sabiduría que fue Atenas, que fue Grecia, hace ya tanto tiempo que quizás hemos olvidado que hubo épocas doradas y que quizás tengamos que coger no solo el nombre, sino los conceptos más básicos de la libertad y la democracia. ¿Cómo funciona el Parlamento? ¿Qué es el Parlamento? En Grecia hablábamos de esa asamblea, que era un lugar público donde juntarse, donde discutir, donde debatir, donde convencer para aprobar las mejores leyes, las mejores oportunidades que pudieran hacer que el pueblo de Grecia, del pueblo de Atenas en este caso, pudiera seguir creciendo en bienestar a nivel de ciudadanos. Y como tal se diseñó dentro de este gobierno representativo, la función era ser un lugar donde poder deliberar entre opiniones diferentes. Entre opiniones diferentes se debería intentar llegar a un acuerdo, al mejor acuerdo o a una solución para el pueblo ante una problemática, donde se debería estar abiertos a escuchar, donde se debería estar abiertos a ser convencidos si era lo mejor, no para uno, no para un partido, no para unos intereses ideológicos o para unos pocos, sino para una inmensa mayoría. Esa era la teoría. Ese es el espíritu de un parlamento dentro de un gobierno en un país. Un sitio donde, con educación, donde con moderación, poder debatir en pos de un bien común, el pueblo, el ciudadano. Sin embargo, creo que todos hemos asistido en los últimos años a la decadencia de esa asistencia al Parlamento, ¿no? Donde cada vez podemos identificar menos prácticamente la imagen de políticos, donde cada vez se discute menos de manera moderada, de manera positiva o constructiva, y el objetivo es atacar,
El objetivo es discutir, es generar odio, es generar división, es generar crispación. Y el Parlamento se ha convertido simple y llanamente en un medidor de poder, donde el que tiene la mayoría es el que impone sus normas y sus leyes. Y donde los acuerdos y coaliciones se generan no en el bien común del pueblo, sino en la obtención de la mayoría absoluta para poder hacer lo que ese grupo de poder realmente quiere. ¿Están representando entonces al pueblo? Acordaros que la palabra democracia significaba el poder del pueblo. Tiene el poder del pueblo aquí, en ese momento en el que un gobierno decide pactar con herederos de una banda terrorista que asesinó a más de 800 personas hace no tantos años. ¿Creéis que si hiciéramos una votación nacional con tecnología desde casa, creéis que se habría aprobado esa coalición, ese apoyo hacia ese partido? No lo sabremos, porque tú no tienes el poder, ni yo tampoco. Nos han hecho creer que sí, por el simple hecho de cada 4 años decidir si mantenemos a uno o ponemos al otro. Pero entre unos y otros van rodando y rotando, y al final lo que no cambian son las ideologías. Y lo que estamos viviendo en estos últimos meses, en estos últimos años, donde la radicalización, la polarización, el sectarismo, el adoctrinamiento influyen tanto que cada vez tenemos esa percepción menor de que el poder lo tenemos nosotros. Y cedemos no solamente nuestro voto, no solamente nuestro interés o nuestra intención, sino que cedemos incluso nuestra voluntad para defender a capa y espada ideologías y pensamientos y no, sin embargo, defender nuestros propios intereses como individuos, como colectivo perteneciente a un mismo país que tiene los mismos intereses. Y aquí entroncaba, para desarrollar este concepto de modelo, como ocurre en una empresa privada. España es la mayor empresa privada de este país. España la componen 47 millones de accionistas, a los cuales cada ministro de cada ministerio, cada alcalde de cada población, cada presidente de comunidad y en última instancia el presidente o en primera instancia el presidente del gobierno debería de rendir cuentas a sus accionistas cada año. Cuentas en sanidad, cuentas en economía, cuentas en seguridad, cuentas en I+D, cuentas en su posicionamiento de marca, porque no olvidemos de que somos una marca, de que este país es una marca devaluada, una marca que comenzó a crecer hace años y que sin embargo vea en decadencia cada vez mayor, precisamente por la decadencia de nuestro sistema político. ¿Es esto democracia? ¿O quizás necesitamos un cambio? ¿Cómo hacer ese cambio? Quizás es una pregunta que deberíamos alzar para buscar personas que se pudieran agrupar, quizás en un nuevo partido, no lo sé, pero no ideológico, no de derechas, de izquierdas o de centro, sino de personas de cualquier ideología, de personas de cualquier posición, que simplemente trabajaran como en una empresa, cada uno en un departamento, cada uno especialista de élite en un sector, para poder hacer lo que se hace en las grandes compañías: gestionar, posicionar, ejecutar y desarrollar beneficios para todos los accionistas, con la diferencia de que los beneficios para esos accionistas de este país que se llama España, cuya marca es una bandera, cuya marca es un himno, no solo a nivel nacional sino internacional, y debe ser así, para posicionarse, para tener esa imagen de unión, esa imagen de marca de cohesión, de crecimiento, de apuesta por el I+D, de apuesta por el desarrollo, por la medicina, por la investigación,
y que en cada área, que en cada departamento, como en una empresa privada, pudiera tener a los mejores profesionales de este país. ¿Por qué nos tenemos que conformar o por qué tenemos que aceptar que en un ministerio X, por ejemplo, me lo invento, no tengo por qué poner, pero que en un ministerio de sanidad haya un filósofo? Bueno, quizá no me lo invento. Quizá en este caso he acertado. ¿No debería ser un experto en materia sanitaria? Pregunto. Pero voy más. Quizás en el Ministerio, por ejemplo, de Hacienda, no debería de ser un experto economista, pero no un experto, el mayor experto de este país en economía. ¿Por qué el talento tiene que irse fuera de España? ¿Por qué tenemos que aceptar que mediocres dirijan nuestro futuro, nuestro posicionamiento y nuestras oportunidades individuales? ¿Por qué debemos dejar que nuestras acciones se devalúen? Cuando en una empresa las acciones caen, cuando en una empresa los responsables fallan, da igual el tiempo que les quede de contrato. Da igual de qué ideología sean. Da igual si son afines o no al jefe. Da exactamente igual. Si funcionas, continúas. Y si no funcionas, te vas y viene otro. Y no tienes que cambiar a toda la cúpula directiva de la empresa. Cambias al que no está ejecutando, al que no se está responsabilizando, al que no está sabiendo realizar su trabajo. Y al que sí, evidentemente, pues oye, si el pueblo está de acuerdo, que siga adelante. Que siga adelante. Probablemente no interese. Pero entonces, ¿de verdad tenemos democracia? Me gustaría que lo pensaras, que lo reflexionaras. Este es el objetivo simplemente de este programa. El poder comparar, el poder pensar y evaluar si lo que tenemos es lo que nos dijeron o es algo diferente a lo que ya quizás nos hemos acostumbrado. Muchas gracias una semana más por acompañarnos, por estar en vuestras charlas de rincón, por estar incluso cada día en estos directos que hacemos en Twitch, donde oye, poquito a poquito vamos creciendo. Os animo a que participéis, os animo a que quizá un ratito o unos ratitos diarios pues, diferentes, y a que nos sigáis, como es lógico, en redes sociales. Nos vemos en 7 días con una temática diferente que elegiréis, porque tenéis el poder de elección para elegir qué es lo que queréis leer, charlar y opinar en este vuestro rincón. Gracias y que tengáis un magnífico fin de semana.